Hola, ¿qué tal? ¿Seguís por ahí? Bueno, vamos a empezar ya con la parte core del curso, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ir, bueno, pues viendo los temas que tenéis estructurados en la documentación, ¿vale? Pues vamos a grabar estos vídeos, sobre todo en el que os voy a mostrar prácticamente lo que me voy a centrar es en mostraros ejemplos, unas breves explicaciones del tema a tratar, en este caso contexto. Luego grabaremos otro vídeo para partes interesadas, ¿de acuerdo? Y si queréis saber más en la documentación del curso, pues explica con mayor profusión todos estos aspectos. Pero aquí en el vídeo lo que os voy a mostrar es ese ejemplo, que yo creo que es a lo que más rendimiento se saca. Bien, bueno, a ver, esto es un curso de norma ISO 9001. Por lo tanto, todas las explicaciones debemos circunscribirlo al entorno de la norma ISO 9001, ¿vale? Sin mayores pretensiones. Bien, la norma, bueno, ya os dije, ya tenía 10 capítulos. Los tres primeros capítulos no establecen requisitos, ¿veis? Capítulo 1 de objeto, capítulo 2 de referencias, capítulo 3 de términos y definiciones, ¿vale? Es a partir del capítulo 4 de la norma donde vienen los requisitos. Bien, brevemente, en esta norma intervienen, digamos, cuatro actores, por decirlo en un vocabulario coloquial, ¿vale? La organización, ¿vale? Que es vuestro servicio o unidad donde se implanta la norma ISO 9001. El cliente, ¿de acuerdo? Este nombre, nombre cliente, que es el destinatario directo de vuestro servicio, de vuestro producto, ¿vale? Que en un hospital no tiene por qué ser o no tiene por qué ser solo el paciente, ¿eh? Podéis tener, lógicamente, clientes internos. Bien. Partes interesadas, definición. Persona u organización que puede verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad de vuestra propia organización, ¿de acuerdo? Y luego están los proveedores externos, que dice la norma, pues los suministradores de procesos, servicios o productos para que incorporéis a vuestro sistema de actuación, a vuestros procesos, a vuestros servicios. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Y luego, en el capítulo 4 de la norma es donde empieza a establecer los requisitos que debe cumplir el sistema de gestión. ¿Vale? Entonces, el apartado 4 es contexto de la organización. ¿Vale? Contexto de la organización. Fijaros, voy a ver si os puedo mostrar nada rápidamente la norma. ¿Veis aquí la norma? ¿Vale? Bueno, pues la norma tiene una parte introductoria, el índice de capítulos, ¿vale? Capítulos y luego los apartados de cada capítulo, ¿eh? Son 10 capítulos, ¿eh? Es bastante intensa, entonces yo aconsejo una lectura por partes. ¿Que vais a trabajar en el contexto? Pues bueno, pues os leéis bien el contexto, ¿eh? El apartado del contexto. Bien, una primera parte de introducción, de generalidades. Fijaros, el otro día os hablaba en un vídeo del ciclo PDCA, el ciclo de mejora, ¿vale? Aquí la norma lo indica con las siglas en castellano, ¿vale? PHVA. Bien. Fijaros, también dice la norma que cuando la norma dice en el texto, la organización debe, indica un requisito, debería, indica una recomendación y puede, indica un permiso, una posibilidad, una capacidad, ¿vale? Luego tenemos que fijarnos mucho en el debe, porque cuando a lo largo de la norma se diga debe, eso significa que es un requisito, claramente obligatorio en el ámbito de la norma ISO 9001, ¿vale? Principios de la gestión de calidad, enfoque a procesos, la norma, ¿vale? Son generalidades, ¿sí? Ya hablaremos luego de procesos, ¿vale? Aquí hace un pequeño diagrama de proceso, luego lo veremos. Cuando nos toquen los procesos, el ciclo de mejora que ya hemos visto, ¿vale? Capítulo 1, objeto y campo de aplicación, ¿vale? Objeto y campo de aplicación. Fijaros, una cosa importante, esta norma dice que aplica a una organización que necesita demostrar que tiene capacidad para proporcionar regularmente productos o servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios y que aspira a aumentar la satisfacción del cliente, ¿de acuerdo? Luego, tener una ISO 9001,
contrastada, certificada, significa que esa organización tiene capacidad para producir servicios o productos, lo que corresponda, que cumplen los requisitos que le aplican, incluidos los legales, ¿vale? Fijaros, esta norma habla, digamos que el enfoque es cuando algo tiene calidad en términos más coloquiales. No, esa expresión no la utiliza la norma. Servicios de calidad, producto de calidad, no. Se refiere a productos y servicios que satisfagan los requisitos que le aplican a ese producto o servicio, ¿vale? Eso es calidad, cumplimiento de requisitos, ¿eh? Y entonces esta norma establece muchos requisitos. La organización debe requisitos, la organización debe requisitos, ¿de acuerdo? Bien, y luego llegamos, fijaros, llegamos al contexto, que es lo que nos ocupa ahora en este vídeo, ¿vale? Entonces, es un apartado muy breve, ¿eh? Es un apartado muy breve lo del contexto. Yo creo que un poquito más grande. Fijaros, dice, la organización debe, luego, debe, requisito, determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica. Es decir, que el contexto es establecer, evaluar las cuestiones externas e internas que afectan a la organización o pueden afectar a la organización, ¿vale? ¿Qué más dice de aquí? Que la organización debe realizar seguimiento y revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas, ¿vale? Luego esta información debe ser revisada. ¿Cuándo? Cuando cambia una situación y como mínimo no nos olvidemos una vez al año. En las auditorías de certificación nos van a exigir que todo esto se revise cuando sea preciso, ¿vale? Y como mínimo una vez al año, que esto ya no sea requisito explícitamente manifestado en la norma, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros, en la nota 2 y la nota 3, pues habla de contexto externo, el contexto puede ser externo o interno, y en el contexto externo pone como ejemplos el entorno legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, bla, bla, bla. Y el contexto interno, pues valores, cultura, conocimientos, desempeño de la organización, ¿vale? El contexto interno es si tengo una organización que, bueno, pues que está muy tecnificada, poco tecnificada, muy informatizada, poco informatizada, personal con competencia o personal que no necesita de cualificaciones especiales. Todo esto es contexto interno, ¿vale? ¿De acuerdo? Y en el contexto externo, pues esos factores que pueden afectar a mi organización, ¿vale? Normativa, otras organizaciones externas, consejería, tal, ¿vale? Bueno, entonces, bien, pues la norma debe determinar estas cuestiones externas e internas. Entonces, lo que nos van a pedir lo que tenemos que hacer y nos van a pedir en la auditoría es, bueno, a mí me va mucho la cabeza a auditoría, ¿vale? Pero bueno, de momento, antes de pensar en auditoría, que ya llegaremos a auditoría, hay que pensar en cómo definir el sistema, ¿vale? Bueno, entonces, claro, esto hay que hacerlo. Y yo entiendo que lo ponen por la primera vez, si no lo has hecho nunca, pues te puede sorprender un poco, ¿eh? Entonces, bueno, primero os informaríais con otros compañeros, tal, y aquí os voy a mostrar yo algunos ejemplos para ayudaros, ¿vale? Ejemplos de lo que se está haciendo en general, ¿vale? Bueno, pues por el contexto, a ver, antes de que se me olvide, el contexto normalmente, en el entorno de ISO 9001 y en el entorno sanitario sin ninguna duda, se evalúa el contexto mediante la herramienta DAFO, es decir, identificación y evaluación de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿de acuerdo? Que penséis que tiene esa organización. Entonces, fijaros, aquí por ejemplo, tenéis como ejemplo o la matriz DAFO que hizo el Hospital Universitario de La Paz en su momento, ¿vale? Este documento está en Internet, es público. Bien, entonces, bueno, pues las fortalezas, hospital de gran reputación, ubicación estratégica, debilidades, ¿sí? Infraestructuras obsoletas, dotación, bla, 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 ¿vale? Oportunidades, cambios legislativos, implantación de herramientas informáticas, muy importante, y nuevas tecnologías. Amenazas, fragmentación del Sistema Nacional de Salud, escasa autonomía de gestión, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Bien, entonces, yo creo que bueno, pues vale, pues fácil de hacer, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Bien. Ahora bien, esto es insuficiente para la norma ISO 9001 para la auditoría, ¿vale? Las entidades de certificación se centran mucho en no solo que se ha evaluado el contexto, sino en qué acciones se han decidido
a consecuencia de esa evaluación del contexto. ¿Para qué? ¿Acciones para qué? Pues sí, hemos determinado debilidades para mitigar las debilidades, ¿vale? Para explotar las fortalezas. Fijaros, esto está explicado en la presentación, en las diapositivas, en el contexto. Ahí podéis ver, bueno, en el contexto, vale, pues hay lo que contamos, pues es la típica herramienta es el DAFO. Bueno, también se habla del DAFO CAME. Al fin y al cabo, esto es un acrónimo de debilidades para corregirlas. Luego la D se corresponde con la C. Amenazas, ¿eh? Amenazas. Las amenazas para afrontarlas, ¿vale? Pues A. Las fortalezas para mantenerlas, FM, ¿vale? Bueno, pues todo esto es la herramienta DAFO-CAME, que hay mucha información sobre ella, que yo creo que se nos sale un poco del objetivo de este curso, que ahora me voy a centrar más en ejemplos, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis, y si alguien quiere saber más, pues puede investigar por su cuenta sobre esta herramienta, ¿vale? Y las distintas estrategias a seguir a raíz de evaluar los resultados de este análisis DAFO, ¿de acuerdo? Estrategias ofensivas, de supervivencia, defensivas. Bueno, en la documentación que tenéis esta información, como una primera orientación para, bueno, para si alguien está interesado en conocer con mayor detalle esta herramienta, pues que haga una búsqueda, ¿vale? Nosotros aquí en este curso nos vamos a centrar en cómo solventar esto en vuestra unidad o servicio de hospital, ¿vale? Entonces, para ello, lógicamente, lo mejor son los ejemplos, ¿vale? Entonces, yo creo que los ejemplos van a entender y luego vamos a ver, por ejemplo, DAFO. Fijaros, ¿vale? Pues hay que recoger, ¿vale? Lógicamente por escrito, en un documento, este análisis DAFO de vuestra unidad o servicio. Entonces, si empezamos por las debilidades, el contexto interno, debilidades y amenazas. Bueno, pues las debilidades. ¿Qué debilidades pensáis que tiene vuestra organización? Entonces, lo habitual es agrupar estas debilidades por tipo de debilidades. Fijáis, políticas internas. Bueno, esta clasificación no la da ISO 9001. Esto es más bien, bueno, esto de este ejemplo, que nosotros lo hemos hecho así, ¿vale? Pero esto no es mandatorio, ¿eh? No es mandatorio clasificar las debilidades, ¿vale? Fijaros, en el ejemplo que os mostraba del Hospital de la Paz, lo han hecho todo sin clasificar, ¿vale? Pero bueno, debilidades, políticas internas, falta de adecuación, organizativas, carencias organizativas ante la irrupción de epidemias, tal. Esto es un caso bueno, no sé si era de un servicio de preventiva, ¿de acuerdo? O sea que también vosotros es simplemente un ejemplo. Fijaros, que esto se estuvo trabajando cuando era la etapa de COVID-19, sí. Recursos humanos, sobrecarga física y emocional del personal. Estamos hablando del grupo debilidades, ¿vale? Debilidades técnicas, modificaciones frecuencias en los protocolos de actuación. Esto era más bien debido a la parte COVID, ¿vale? Cuando se vio afectado por el tema de la pandemia COVID. Luego, fortalezas, políticas internas. Pues, ¿qué fortalezas tenemos? ¿Vale? ¿Qué fortalezas tenemos? Bueno, pues las fortalezas. Alto nivel, organizativas, bien. Amenazas, importante. Políticas. Es muy probable que la Consejería de Sanidad apruebe ampliaciones permanentes de plantilla. Designación, ¿veis? ¿De acuerdo? Alianzas y proveedores, ¿vale? Oportunidades. ¿Qué oportunidades hay? Aprovechar la experiencia adquirida dando la atención a los pacientes. Bien, vale. Yo creo que esto es fácil, ¿no? Esto es, bueno, yo creo que es fácil de realizar y fácil de entender. Precauciones. Vamos a ver, lo habitual. A ver, las debilidades que detectéis y las amenazas, ¿vale? Luego tenéis que llevarlas, las que sean significativas, lógicamente, a el análisis de riesgos que veremos posteriormente, ¿de acuerdo? Luego, las fortalezas y las oportunidades, ¿vale? Las fortalezas y oportunidades tendréis que relacionarlas, ¿vale? Bueno, pues con lo que la norma habla luego de identificar riesgos y oportunidades, ¿vale? Pues para definir oportunidades de mejora. Es decir, repito, que en un análisis DAFO no nos debemos quedar simplemente en el análisis, en hacer una relación de estas debilidades amenazas, sino que hay que
evaluar las debilidades y las amenazas en los riesgos. Esto significa que para las más significativas se decidirán acciones que mitiguen cuando sea posible, claro, estas debilidades y amenazas y que también se extraigan oportunidades de mejora, ¿vale? De un análisis DAFO de fortalezas y oportunidades. ¿Entendido? Entonces, el análisis DAFO es un análisis de contexto, ¿de acuerdo? De contexto externo e interno, ¿vale? Entonces, luego ya veremos luego cuando enlacemos con los riesgos, bueno, pues habrá riesgos que vengan de la propia actividad operativa de los procesos, pero también tienes que tener en cuenta riesgos que procedan de la evaluación de este contexto, ¿vale? Porque ya os dije que los riesgos es una evaluación global de todo tipo de riesgos que puedan afectar al desempeño de la organización, a la satisfacción del usuario del servicio o producto que ofrece, ¿de acuerdo? Vale, vale. Pues más cosas que os tengo que decir en relación con esto. Bueno, pues os tengo que hablar de que en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, cuando se empezó a pedir ya la implantación de esta norma ISO 9001 en las auditorías de certificación, un grupo de profesionales de varios hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Realizó un modelo Excel, un libro Excel con varias hojas Excel para evaluar los riesgos, luego pide la norma, análisis de contexto y análisis de partes interesadas y oportunidades de mejora, ¿de acuerdo? Entonces, esta herramienta, bueno, pues la debéis conocer y utilizar si así lo consideráis, ¿vale? Se utiliza bastante, pero no es obligado, ¿vale? No es obligado. Fijaros, en esta pestaña 3, en la hoja 3, cuestiones externas e internas, ¿vale? Pues aquí tenemos la evaluación del contexto. Las cuestiones externas, política, detallar cada cuestión externa, como el grupo de actividad o de tema, las cuestiones externas, cambio, orientación, misión del hospital, convocatorias, OPEs, garantizar el anonimato de los pacientes, un detalle de las cuestiones externas, y luego, en este modelo de la comunidad, ¿vale? De la consejería, bueno, no sé si llamarlo así, si es el nombre más adecuado. Está hecho por profesionales de hospitales públicos de la consejería, entre ellos intervino, bueno, conozco a varios de los que participaron, ¿vale? En el 12 de octubre, ¿vale? También, por ejemplo, y de otros hospitales, ¿eh? Entonces, detalla cada cuestión externa y luego dice si es una amenaza o una oportunidad. ¿Lo veis? Baja, media, baja, media. Entonces, para las cuestiones internas, o sea, hasta aquí, hasta la mitad son las cuestiones externas. Luego las cuestiones internas, también clasificadas en estos grupos, ¿vale? Pues la cartera de servicios, recursos financieros, valores, tal, detalle de cada cuestión externa, ¿vale? Y entonces, fijaros, lo que consiste esta herramienta es que cuando se clasifica en amenaza, puede ser media, según su criterio, ¿vale? Baja, media o alta. Bueno, pues las amenazas altas, ¿vale? Las amenazas altas ¿eh? Y medias, si no hay suficientes altas, se llevan al análisis de riesgos, ¿de acuerdo? Como riesgos. Y luego, las cuestiones internas, las debilidades altas, si es que hubiera alguna debilidad alta, por ejemplo aquí, unidad con necesidad de mejoras para satisfacer condiciones idóneas de espacio y temperatura, ¿vale? Pues esto también se llevaría a la evaluación de riesgos para establecer las acciones mitigadoras de estas debilidades. ¿Entendido? Y luego, este Excel vamos a ver con mucho más detenimiento porque como toda la parte que introdujo esta versión de la norma nueva se la da cumplimiento con este Excel, ¿vale? Bueno, una gran parte de las cuestiones, el análisis de contexto, partes interesadas y riesgos, ¿vale? Y oportunidades. Bueno, pues luego, fijaros, aquí hay otra pestaña, riesgos del contexto, donde, bueno, pues aquí se evalúan los riesgos de las amenazas y de las habilidades. El riesgo, no cumplimiento objetivo de la lista de espera quirúrgica, causas, insuficiente personal tal, efectos, tal, y luego plan de acción, solicitud al jefe de servicio a la dirección de tal. ¿Entendido? ¿Vale? Bueno, pues
Esto es en cuanto a la evaluación de contexto, ¿vale? Con estos ejemplos, yo creo que os facilitarán mucho, muchísimo la realización. Entonces, ¿qué tenéis que decidir vosotros? Bueno, si vais a utilizar este modelo de Excel para registrar el contexto y las acciones derivadas, o lo hacéis estos modelos, por ejemplo, estos modelos Word, estos modelos, bueno, esto de parte interesada lo vemos después en el próximo vídeo, ¿vale? O utilizáis un modelo Word, ¿vale? Esto ya como vosotros veáis, no es obligado utilizar este modelo realizado por profesionales de hospitales de la consejería, ¿de acuerdo? Eso ya sería una decisión vuestra. Bueno, pues para no hacer el vídeo más extenso, voy a cortarlo aquí y luego me voy a centrar más en el de partes interesadas, porque si ahora se nos ha quedado algo en el tintero, entre los vídeos que hagamos ahora de partes interesadas, de riesgos, veréis como poco a poco se va cerrando el bucle, porque al fin y al cabo, implantar ISO 9001, veis que todo está muy, muy, muy relacionado, ¿vale? Es ir cerrando bucles. ¿De acuerdo? Bueno, venga, gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.